Ya viene el Mundial, y no todo es puro fútbol. En eventos tan masivos como una Copa del Mundo los precios se disparan, y en la ciudad de sede esto duele todavía más. Y aunque en México el fútbol se vive en la piel, también hay un efecto económico que no puede tomarnos por sorpresa. Las rentas y el transporte son dos de los temas que más pueden cambiar cuando llegan millones de visitantes a una ciudad. ¿Qué impacto tiene el Mundial en la movilidad y vivienda en la ciudad? Esto no es algo exclusivo de México. En el Mundial de Brasil 2014, los precios de hoteles y alojamientos en ciudades sede llegaron a subir hasta 5 veces durante el torneo. En Qatar 2022, el hospedaje en algunas zonas aumentó más del 300% durante las semanas del campeonato. Pero también generan presión sobre las ciudades que los reciben. El transporte es uno de los primeros lugares donde se nota este impacto. Servicios como Uber o Didi funcionan con tarifas dinámicas. Eso significa que el precio cambia dependiendo de la hora, la demanda y el lugar donde te encuentres. En momentos de alta demanda, trayectos muy cortos pueden costar el doble o incluso el triple de lo normal. Y eso es algo que ya ocurre hoy. Estas plataformas de las que tú hablas funcionan, su modelo de negocios, su base teórica de funcionamiento es la tarifa dinámica. Es decir, ellos dependen de una variación de precios y de justamente capitalizar su oferta, su disponibilidad en los horarios en donde la gente tiene más disponibilidad de pagar para justamente competir con otros modos que están instalados como los taxis. Y esto ha sido lo que ha generado una inequidad en la competencia entre taxis y Ubers y Didis y otras aplicaciones. Vamos a competir contra toda esa gama de turistas que probablemente van a tener más posibilidad de pagar un viaje porque están en modo turismo, en modo necesito llegar a mi partido y probablemente para nosotros va a ser más caro. Además del transporte por aplicación, está el tráfico. Ciudad de México es una de las áreas metropolitanas más grandes del mundo. La zona metropolitana tiene más de 22 millones de habitantes. Cada día se realizan más de 34 millones de viajes dentro de la ciudad. El metro transporta alrededor de 4.5 millones de personas diariamente, siendo este uno de los sistemas más utilizados del planeta. Aún así, en horas pico, muchas veces no hay espacio, ni siquiera dentro de los vagones. Ahora, imaginémonos ese sistema funcionando con cientos de miles de visitantes adicionales durante el Mundial. Más turistas significa más demanda. Más demanda significa precios más altos. Y esto no empezó con el Mundial. Desde hace varios años, algunas zonas de Ciudad de México han vivido procesos de gentrificación, donde el aumento de precios desplaza a residentes que llevan años viviendo ahí. Colonias como Roma, Condesa o Juárez han sido escenarios de protestas y manifestaciones por el aumento de rentas. En algunos casos, los precios han aumentado de forma abrupta de un año a otro, incluso de un día a otro. Residentes que llevaban décadas en una zona han tenido que mudarse porque simplemente ya no pueden pagar. El Mundial no creó este problema, pero podría acelerarlo. ¿Puede un evento como este acelerar la gentrificación en el país? La gentrificación no necesariamente es el enemigo a buscar. La gentrificación es un síntoma. Es como si me dijeras que te estás tosiendo. La tos no es la enfermedad, la tos es el síntoma de una enfermedad que puede ser desde una gripa hasta una cosa más delicada, ¿no? Entonces, igual la gentrificación es uno de los efectos de la planeación urbana. O sea, la planeación urbana tiene efectos negativos y positivos, y lo que tendría que hacer la buena planeación urbana es compensar lo negativo para evitar que afecte tanto a la ciudadanía, ¿no? Ahora, ¿qué impacto puede tener el Mundial en la gentrificación? Bueno, es evidente que va a tener un impacto porque va a generar una demanda de vivienda en un mundo que se ha acostumbrado a utilizar las viviendas para fines turísticos, que no es lo más deseable, pero así está pasando y no podemos negarlo, ¿no? La vivienda temporal es uno de los ejemplos más claros. Si buscamos hoy un Airbnb con una habitación en la colonia Condesa, 2 noches en marzo de 2026 pueden costar entre 2,000 y 3,000 pesos. Pero esas mismas 2 noches en fechas cercanas al Mundial pueden superar los 12,000 pesos. Esto representa un aumento cercano al 400%. Y si buscamos algo cerca del Estadio Azteca para un partido importante, un departamento que normalmente puede costar alrededor de 2,800 pesos por 2 noches, puede subir hasta 30,000 pesos o más. Eso significa un incremento cercano al 970%. No es un ajuste pequeño, es un salto enorme. Y ese salto no lo pagan solamente los turistas, impacta en todo el mercado. ¿Cómo impactan plataformas como Airbnb en el precio de la vivienda para residentes locales? Esto va a tener un efecto negativo en la medida que va a agudizar el problema de la oferta, se va a reducir la oferta, se va a encarecer la oferta, y esto evidentemente va a afectar a los locales. Hay otras personas que están viendo que si tienen algo vacío,
en lugar de renovarle a quienes ya lo ocupaban o de pensar en nuevos inquilinos, van a decir, bueno, me tomo una tregua de unos 6 meses de tener inquilinos de larga estancia, y esos 6 meses lo dedico al Mundial para ver si tengo rentabilidades más altas, ¿no? Entonces, el Mundial va a tener un impacto negativo en materia de vivienda en las ciudades mundialistas, y particularmente creo que eso va a ser muy evidente en la Ciudad de México, que además es un polo de enlace para otros lugares turísticos. O sea, mucha gente que venga al Mundial y que después quiera hacer base de la Ciudad de México para irse a alguna playa, alguna montaña, algún otro destino, me parece que eso va a supersaturar la posible oferta de vivienda que hay en la ciudad, y eso va a afectar a los locales. Los grandes eventos deportivos suelen intensificar estos fenómenos. Y la razón es simple. Durante semanas o meses, una ciudad recibe una cantidad enorme de visitantes que buscan hospedarse en zonas céntricas o cerca de los estadios. Eso incentiva a muchos propietarios a convertir viviendas o alojamientos en temporales, lo que reduce la oferta para residentes. Y cuando la oferta baja, los precios suben. ¿Podemos esperar que suban los precios? ¿Qué pasa en Guadalajara y Monterrey? Guadalajara y Monterrey también serán sedes del Mundial. En Guadalajara, donde se jugarán partidos en el Estadio Akron, el mercado de hospedaje ya empieza a mostrar incrementos en fechas cercanas al torneo. En Monterrey, alrededor del estadio BBVA, ocurre algo similar. Los alojamientos cercanos al estadio registran aumentos anticipados. ¿Existen mecanismos legales que protejan a los inquilinos frente a aumentos abruptos de la renta durante eventos de alta demanda? La verdad es que no, porque hay en el Código Civil está establecido que en la Ciudad de México las rentas no pueden subir por encima del 10%, pero eso es para las negociaciones anuales que haya con inquilinos de larga estancia. Si un departamento se queda vacío y durante el tiempo que está vacío y el propietario lo quiere rentar en una plataforma, los precios, además, el inquilino, el propietario, no es el que los pone la plataforma. Entonces, me parece que no, que en este momento no hay defensa contra los efectos de las plataformas digitales en materia de vivienda. El impacto no se queda en la vivienda, también lo veremos en las calles. ¿Cuáles son las principales áreas de mejora en movilidad que están implementando para la Copa del Mundo? No, se están implementando, creo que hemos visto varios anuncios, tenemos la ciclovía, ¿no? Tenemos Cirlán, hay algunos programas, pero para la zona de mejoramiento de, no sé, estaciones de metro, metrobús, todo esto es un programa que la ciudad tiene siempre y que está enfocado a tener una red lista pero es una red que existe y que va a estar lista para el Mundial. Ahora, con los índices de congestión y en la época en la que va a ser el Mundial, en la Ciudad de México pasan dos cosas. La primera es que aumenta la congestión muchísimo, y la segunda es que aumenta la tasa de incidentes viales. Entonces yo sí esperaría que la Ciudad de México tenga un programa de seguridad vial con presencia en las calles, con buenos controles semafóricos mejorado para el Mundial. Aquí está el dilema. Un Mundial trae muchas cosas positivas: turismo, inversión, empleo temporal, exposición internacional. Pero también genera presión en vivienda, en servicios, en transporte, en infraestructura. El Mundial de 2026 será el más grande de la historia, con 48 selecciones y más de 100 partidos repartidos entre México, Estados Unidos y Canadá. El balón aún no rueda, pero el impacto económico ya empieza a sentirse. Y para muchos mexicanos, el verdadero problema no es si México llega al quinto partido, sino el costo de vivir en su propia ciudad. ¿Y qué te pareció el video? Si te gustó, déjanos en los comentarios qué piensas al respecto. También acuérdate de suscribirte acá abajo, ya que estaremos subiendo los videos con las noticias más relevantes y de la forma más rápida posible. Nos vemos en el próximo reportaje.